Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Una bendición poder conectarnos nuevamente. Damos los buenos días y bendiciones a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Renacer de Mercedita que se conectan a esta transmisión, y también a todos aquellos invitados que se conectan también domingo tras domingo, escuchan la transmisión de la palabra de Dios, escuchan los cánticos. Así que hoy es un día más que el Señor ha hecho y nos gozamos en eso. En esta mañana yo quiero comenzar leyendo el Salmo 18, versículo 31 en adelante. Salmo 18, versículo 31 en adelante, dice así la palabra del Señor. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mis caminos, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Miren cómo el salmista David veía al Señor. Él sabía que el Señor era la única roca a la cual él podía acudir. Por eso él dice: ¿qué roca hay fuera de ti, Señor? Él sabía que era el Señor el que lo adiestraba, el que lo sustentaba con su diestra. David sabía que era Dios el que lo ceñía de poder, el que lo fortalecía. Por eso en esta mañana, esta primera alabanza que vamos a entonar precisamente habla sobre eso. Está basada en esa idea que presenta el salmista ahí en el versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder. Así que a ese Dios que nos ciñe de poder, a ese Dios que nos fortalece y del cual nosotros estamos agradecidos, que en un tiempo difícil como este hemos tenido su protección, hemos recibido su fortaleza, es a ese Dios que le cantaremos en esta mañana. Solo
al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Señor, a ti te alabaremos, Señor. A ti te cantaremos porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el que nos ha dado fuerza, Señor, en medio de este tiempo difícil, cuando sentimos de fallecer, cuando sentimos, Señor, que las fuerzas se nos acaban, que las fuerzas se nos agotan. En ti hemos encontrado esa fuente de gozo, esa fuente de nuevas fuerzas cada día, Señor. Tú renuevas la fuerza al cansado, como dice tu palabra en el libro de Isaías. Y por eso en esta mañana te adoramos, Señor. Hermano, yo le invito también a que usted busque Romanos capítulo 12 y veamos lo que dice específicamente el versículo 11 y 12. Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12. Ahí el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes allá en la ciudad de Roma, y luego de explicarle lo que es el Evangelio, allí todos los primeros capítulos de esta epístola a los romanos, Pablo entonces habla sobre la aplicación del Evangelio, cómo ellos ahora deben vivir, cómo los creyentes deben vivir a la luz del Evangelio. Y él comienza dando una serie de exhortaciones, y dentro de esa serie de exhortaciones, miremos desde el verso 9 lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 12. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Escuchen bien el verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo creo que ese verso 12 es bien pertinente, una exhortación bien pertinente para nuestro tiempo. Así como Pablo le exhortaba a los hermanos de Roma que ellos estuvieran gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, nosotros hoy estamos llamados a eso también, a estar gozosos en la esperanza que tenemos, en la esperanza que tenemos de un Dios que es nuestro refugio, de un Dios que es nuestra roca eterna. Por eso en esta próxima alabanza precisamente alabamos, exaltamos al Señor, porque Él ha sido nuestra ayuda en tiempo de necesidad, porque Él ha sido esa roca eterna, ese refugio donde nosotros nos hemos escondido, donde sabemos que podemos estar seguros. Así que alabemos al Señor a través de esta alabanza.
glorificamos a ti, Señor. Gracias por este privilegio, por esta bendición, Señor, de utilizar estos medios para nosotros poder llevar tu palabra, para nosotros poder cantar cánticos a tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad que, a pesar de tantas y tantas situaciones, Señor, nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta, podemos descansar en ti, Señor. Mira cada familia, cada hermano, cada persona que está viendo esta transmisión en esta hora. Yo te pido una bendición especial sobre ellos, Señor, que aquellos que no te conocen, Padre, de acuerdo a tu voluntad y tus planes, tú estás utilizando la palabra expuesta para abrir sus corazones, abrir sus ojos y revelar tu gloria, Señor, a ellos. Gracias te damos, Señor, que podamos ser fortalecidos en esta mañana por medio de tu palabra. Y en el nombre de Jesús, que nosotros oramos. Amén. Hermanos, siempre una bendición cantarle cánticos al Señor y poder expresar nuestros corazones a Él, derramar nuestros corazones delante de su presencia. Precisamente los salmos, hoy veremos un salmo en nuestra predicación. Precisamente los salmos son esos momentos donde el salmista derramaba su corazón delante de Dios, donde alababa al Señor por sus proezas, por sus maravillas, donde también cuando sentía dificultad, cuando sentía
se sentía cargado. También el salmista iba delante de Dios y expresaba su sentir. Precisamente en esta mañana nosotros estaremos poniendo el Salmo 13. Este salmo lo hemos titulado, o este sermón lo hemos titulado, una petición de ayuda en el día de la aflicción. O podemos utilizar como título también esta idea que vamos a ver en estos 6 versículos de este salmo, cómo el salmista pasa de la desesperanza a la alabanza. Cómo el salmista pasa de un estado de total angustia a un estado de quietud, confiando en el Señor. Así que este Salmo 13 que veremos en esta mañana, mi hermano, precisamente nos ayuda a encontrar paz en medio de la aflicción, a encontrar gozo en medio de la dificultad que estamos viviendo. Así que yo le invito a que usted busque este pasaje, el Salmo 13, tiene solamente 6 versículos, pero veremos la bendición, la grandeza de todo lo que nos enseña este pasaje. Dice el Salmo 13, versículo 1 al 6, de la siguiente manera: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo bendigo. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Señor, gracias. Gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias nuevamente porque podemos utilizar este medio para llevar tu palabra, Señor. Y juntos reunirnos hoy, juntos escuchar, Padre, junto a nuestra familia reunidos, la palabra de Dios. Te pedimos que en esta mañana hables a través de ella, Señor, a nuestros corazones, que nos corrija, nos instruya, nos guíes, nos fortalezcas a través de tu palabra. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Salmo 13, una petición de ayuda en el día de la aflicción. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios el porqué de algo? ¿O alguna vez has preguntado hasta cuándo yo estaré soportando esta situación? ¿Alguna vez te has sentido tan agobiado, tan angustiado, que has ido delante de Dios y le has hecho esta pregunta y le has dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Quizás en medio de esta pandemia muchos de nosotros le hemos hecho esa pregunta al Señor. Señor, ¿hasta cuándo estará esta pandemia en el mundo? ¿Hasta cuándo tendremos que enfrentar esto? ¿Cuántas veces quizás le has preguntado al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Sabes que precisamente ese era el sentir de David en este salmo que estudiaremos en esta mañana. Veremos en esta mañana a través del salmo, a través de estos 6 versículos, al menos 3 cosas en las cuales podemos reflexionar. Número 1, las preguntas del salmista en el día de la angustia, en el día de la aflicción, en el día difícil. El salmista se preguntaba algunas cosas, el salmista tenía muchos cuestionamientos a Dios por lo que él estaba viviendo. Número 2, veremos la petición que hace el salmista al Señor. Y número 3, veremos la respuesta final de alabanza de David. De hecho, como les decía en la introducción, este salmo lo podemos titular también de la desesperanza a la alabanza, porque precisamente veremos la manera en la cual el salmista pasó de ese estado de angustia a un estado de paz, de quietud y de total confianza en el Señor. Este Salmo 13 lo escribió David en un momento de gran aflicción. No se nos dan detalles, pero algunos comentaristas bíblicos creen que este salmo pudo haberlo escrito David cuando huía de Saúl. Te recuerda ya en Primera de Samuel, cuando el rey Saúl persiguió en muchas ocasiones al salmista David, y él tuvo que esconderse incluso en diferentes lugares, huyendo por su vida. Así que es probable que David hubiera escrito este salmo en este momento. Hay otros comentaristas bíblicos que creen que David escribió este salmo cuando huía de su hijo Absalón. Allá en Segunda de Samuel se nos muestra cómo David tuvo que huir de su palacio, huir de su ciudad, esconderse por un tiempo también
protegiendo su vida porque su hijo Absalón se había rebelado contra él. Así que no sabemos exactamente cuándo fue el tiempo exacto que David escribió este salmo, pero verdaderamente por lo que describe ahí, era un tiempo de gran angustia, era un tiempo de gran desesperación. Este es un salmo de lamento. Usted sabe, debe recordar que la mayoría de los salmos, más de 60 salmos, son salmos de lamento, o donde nos muestran esa lamentación del escritor delante de Dios por las circunstancias que él está pasando. Así que este es un salmo, mi hermano, que nos recuerda que los días de aflicción son necesarios. Este es un salmo que nos recuerda que como creyentes vamos a padecer incluso sufrimiento. Sabe que hay un pastor Paul Tripp, escribió hace unos años, un libro sobre el tema del sufrimiento, en el cual él decía que el sufrimiento muestra nuestra teología. O sea, los tiempos de sufrimiento manifiestan al Dios que nosotros le confiamos nuestra vida. Los tiempos de sufrimiento muestran en quién nosotros hemos creído. Así que esos tiempos son necesarios, esos tiempos de aflicción, que muchas veces no nos gustan, pero son muy necesarios para nuestra vida. La semana pasada, nuestra predicación, nosotros veíamos Hebreos capítulo 12, donde precisamente se presentaba esa idea de que Dios permite pruebas en nuestra vida, Dios nos disciplina como sus hijos, para crecer, para que nosotros nos parezcamos más a Él. Así que son necesarias esas pruebas o esos tiempos de aflicción en nuestra vida. Y David en este momento, mis hermanos, estaba padeciendo un tiempo de gran dificultad. Y en ese momento, cuando él está cargado, cuando él está afligido, miren las preguntas que él se hace, versículos 1 y 2, nuestro primer punto. Las preguntas del salmista en el día de la aflicción. Miren esas preguntas que cuando usted simplemente le da una mirada al texto, los versos 1 al 2, usted ve que hay algo que se repite constantemente. Y es esa pregunta, ¿hasta cuándo? Entre los versos 1 y 2, esa pregunta se repite 4 veces. Eso muestra la urgencia que tenía el salmista. Eso muestra la aflicción grande que él sentía cuando escribió este salmo. De hecho, es la única vez en todo el Antiguo Testamento que aparecen juntas esas preguntas, mostrándonos, vuelvo y repito, la intensidad del sufrimiento de David cuando él escribe este salmo. Esta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor?, aparece más o menos 22 veces en todo el libro de los salmos. Si usted quiere ver otros ejemplos donde el salmista también va delante de Dios con esta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor?, usted puede ir al Salmo 4, versículo 2, al Salmo 6, versículo 3, al Salmo 89, versículo 46 y al Salmo 94, versículo 3. Lo repito, Salmo 4, verso 2, Salmo 6, verso 3, Salmo 89, versículo 46 y Salmo 94, verso 3. Eso es simplemente algunos textos para que ustedes lo tengan como ejemplo de cuando el salmista, además de este Salmo 3, se va delante de Dios a hacerle esta pregunta al Señor. Señor, ¿hasta cuándo? Así que esta era una ocasión en la cual el salmista verdaderamente estaba desesperado. Así que veamos esos primeros 2 versos, cómo el salmista va delante de Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová? Miren el verso 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Noten que en ese momento donde David estaba huyendo, David temía por su vida, donde David miraba para todas partes y lo que veía era aflicción y dolor, sufrimiento. En ese tiempo David le hace esta pregunta al Señor. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? Señor, ¿te has olvidado de mí? Señor, ¿me has abandonado? Es la idea de lo que está preguntando el salmista aquí, mis hermanos. Él sentía en ese momento que Dios no estaba con él. Él sentía en ese momento que Dios se había olvidado de él. Pero no solamente eso, ahí mismo en el versículo 1, la segunda parte, él también pregunta lo siguiente. Señor, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esa idea del rostro del Señor sobre alguien es una idea, un tema que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Cuando el rostro del Señor estaba sobre alguien, indicaba como el favor de Dios sobre esa persona. Pero de igual forma, cuando se presenta esa idea de que Dios ha quitado el rostro sobre una persona,
lo que se implicaba es que ya el favor de Dios no estaba sobre esa persona. Y David en este momento de aflicción le está preguntando al Señor: Señor, ¿has escondido tu rostro de mí? Señor, ya yo no veo tu favor en mi vida, ya yo no veo tu obrar. Así que vemos, mi hermano, como en este primer verso David hace esta pregunta 2 veces: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me has olvidado? ¿Me has abandonado? ¿Has escondido tu rostro de mí? Pero miren el verso 2, continúa con las preguntas: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Este verso en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? ¿Hasta cuándo tendré que tener esta tristeza en mi corazón día tras día? Mi hermano, yo sé que nosotros podemos identificarnos. Algo hermoso de los salmos es que podemos identificarnos con el salmista cuando vemos lo que ellos estaban padeciendo. En muchas ocasiones hemos experimentado esto. Hemos experimentado momentos donde nuestra alma ha estado luchando constantemente con angustia. Hemos experimentado momentos donde día tras día sentimos una gran tristeza en nuestro corazón. Y David, mi hermano, sentía esto, y David iba delante de Dios a preguntarle hasta cuándo él tendría que padecer esa aflicción. Pero ahí también en el verso 2 David hace otra pregunta: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es como si David estuviera diciendo: Señor, parece como si yo fuera a ser vencido. Parece como si el enemigo mío estuviera ganando la batalla. Señor, parece como que ya no tengo esperanza, como que ya la guerra está perdida. Así que estas son las preguntas que hace el salmista. El salmista está desesperado, el salmista está en aflicción y va delante de Dios preguntándole: Señor, ¿hasta cuándo? Mi hermano, solamente con el versículo 1 y 2 estamos viendo aquí a un David en un estado de desesperanza, de angustia y de duda. David estaba desesperanzado. Si solamente hubiéramos tenido ese versículo 1 y 2 del Salmo 13, lo que nos hubiéramos llevado es esa idea de un David sin esperanza alguna, de un David sumergido en la aflicción y en la angustia, de un David que incluso está dudando de Dios. Está dudando de si Dios todavía se acuerda de él. Está dudando si todavía Dios tiene su favor sobre él. De hecho, esa idea de la desesperanza o la falta de esperanza la encontramos también en otro salmo que escribió David. Cuando usted va al Salmo 39, usted ve como el salmista comienza a presentar o a reflexionar sobre esta idea de que él no puede poner su esperanza en su propia vida porque su vida es pasajera. Allí mismo en el Salmo 39 el salmista reflexiona y dice: pero es que tampoco puedo poner mi esperanza en mi riqueza, porque mis riquezas también son pasajeras. Y ahí él llega reflexionando sobre este tema de la esperanza. David llega a un momento donde dice ese famoso texto, Salmo 39:7, donde él dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Es cuando él dice: Señor, ¿qué yo esperaré? ¿En quién yo esperaré? Porque no puedo depender o sostener mi vida en la idea de que yo seré eterno, porque no lo soy. O no puedo sostener mi vida en todas mis riquezas, porque las riquezas están hoy y mañana se van. Por eso el salmista reflexiona y dice: Señor, ¿y ahora qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Así que el salmista, no solamente aquí en el Salmo 13, el salmista David había ya sufrido estos tiempos de desesperanza, pero había descansado en Dios. No solamente David, sino que cuando nosotros estudiamos el texto bíblico, por ejemplo en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos a José, a Job, personajes como ellos que sufrieron en gran manera, tuvieron tiempos de gran aflicción, y en medio de ese sufrimiento ellos también se tenían que haber preguntado cosas al Señor. Es probable que también le haya, José quizás en algún momento haya sentido esa carga de sentirse abandonado. Usted sabe la historia de José, cómo sus hermanos lo abandonan, cómo sus hermanos lo venden, y él es transportado de su ciudad a Egipto, y allá es tratado como un esclavo. Luego es llevado a la cárcel, y quizás usted y yo debemos pensar que en algún momento José se tuvo que haber hecho también esta pregunta. El mismo Job fue delante de Dios. Cuando usted estudia el libro de Job, Job fue delante de Dios también a preguntarle, a cuestionarle incluso en ocasiones.
Este salmo, nos dice un comentarista bíblico, indica la impaciencia humana frente al silencio de Dios. Este salmo indica esa impaciencia de nosotros frente al aparente silencio de Dios. Cuando el creyente sufre y parece que Dios no oye sus oraciones, el creyente empieza a dudar. La angustia se apodera de él. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el versículo 1 y 2. Esa era la forma en que se sentía David en ese momento. La angustia se había apoderado de él. Porque al parecer Dios estaba en silencio. Porque al parecer Dios se había olvidado de él. Mi hermano, pero David no se queda en la queja o en la angustia. Él va al Señor a presentar su alma angustiada. Y miren específicamente ahora nuestro punto número 2, lo que él le dice en el versículo 3 al 4. David, luego de hacer esas preguntas, miren lo que la petición de él, que es nuestro segundo punto, la petición del salmista, los versos 3 y 4. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Así que miren cómo ahora el salmista va a presentar una petición, luego de hacer estas preguntas, luego de cuestionar a Dios por el aparente abandono que él le había hecho a David. Miren entonces la petición del salmista desde el verso 3. Él le dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Y esa palabra mira, literalmente es la idea del salmista, la idea de que él está diciendo al Señor, Señor, considera mi causa. Señor, mira atentamente la situación en la cual estoy hoy. Y el hecho de que el salmista vaya delante de Dios a decirle, Señor, mira mi causa, mira mi prueba, mira mis problemas o la situación en la que me encuentro hoy, eso nos muestra que dentro de todo, mi hermano, el salmista sí conocía a Dios. Y el salmista sí confiaba en Él. Porque él sabía que Dios no era un Dios lejano. Él sabía que Dios miraba, que Dios atendía las situaciones de sus hijos. Así que él va delante de Dios y le dice, mira, respóndeme, escucha mi clamor, Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y la idea que presenta David ahí en el verso 3, en esa segunda parte, cuando dice, alumbra mis ojos, es la idea de Señor, ilumíname. Es la idea de Señor, dame perspectiva. Dame tu perspectiva de las cosas. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Mi hermano, en ocasiones, qué difícil se nos hace a nosotros ver las cosas desde la perspectiva de Dios. En ocasiones cuando nosotros estamos atribulados o afligidos, como estaba el salmista David en este Salmo 13, nos cegamos. Y a veces también empezamos a ver como si Dios estuviera lejos, en medio de nuestro sufrimiento. Cuando Dios está ahí más cerca con nosotros. Y en momentos de sufrimiento, los momentos de aflicción tienden a cegarnos. Así que es por eso que el salmista le dice, Señor, alumbra mis ojos. Ayúdame a ver que tú, aunque yo no te vea, ayúdame a ver que tú estás en medio de mí, que tú estás conmigo en medio de esta aflicción. Versículo 4. Señor, respóndeme, mírame, atiende mi causa, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Como si el salmista le estuviera diciendo al Señor, Señor, tú eres el que ha peleado por mí. Y usted sabe que David, cuando estudiamos su vida, tuvo muchas experiencias donde él vio la mano de Dios. David tuvo muchas experiencias donde él vio cómo él, confiando en el Señor le daba la victoria en medio de las situaciones que él tenía. Así que en otras palabras le está diciendo, no dejes que mi enemigo me derrote. Como decía al inicio, no sabemos exactamente cuándo David escribió este salmo, pero es probable que lo haya hecho cuando estaba huyendo o de Saúl o de Absalón su hijo. Y él está diciendo, Señor, no dejes que mi enemigo me derrote. Así que estos versos, lo que nos muestran, estos versos 3 y 4, es la confianza del salmista a pesar de la angustia que él sufría. Pero miren cómo el salmista, mi hermano, ha ido pasando de un estado de angustia, de un estado de inquietud,
de un estado de gran aflicción, donde primero fue delante de Dios con toda su lista de preguntas. Miren cómo ha habido una transición a un estado de confianza. Y este último punto, el punto número 3 que veremos en esta mañana, correspondiente ahí a los versículos 5 y 6, lo que nos muestra, mis hermanos, es la respuesta final del salmista. Lo que empezó con un cuestionamiento delante de Dios, porque al parecer Dios lo había abandonado, porque al parecer Dios se había olvidado de él. Miren cómo termina la respuesta final del salmista. Mas yo en tu misericordia he confiado. Verso 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Miren cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque tú me has rescatado. Mi hermano, miren cómo David ha hecho esta transición. De estar desesperado, de estar afligido, yendo delante de Dios a hacerle todas estas preguntas, a entonces descansar y confiar en Él, diciendo, a pesar de todo esto, verso 5, yo en tu misericordia he confiado, Señor. A pesar de todo esto, mi corazón se alegrará en tu salvación. A mí me interesa mucho específicamente esa segunda parte del verso 5, cuando él dice, Señor, mi corazón se alegrará a pesar de la aflicción. Y noten el contraste entre ese verso 5 y el verso 2. Porque allí en el verso 2 el salmista, mi hermano, lo que había dicho era que su corazón estaba cargado con tristeza día tras día. Él había dicho eso en el versículo 2, mi corazón está cargado. ¿Hasta cuándo, Señor, tendré este corazón cargado con tristeza día tras día? Pero noten ahora que en el verso 5, cuando él ahora ve las cosas desde la perspectiva de Dios, cuando él empieza a descansar en Dios, miren cómo él entonces dice, no, mi corazón no estará angustiado día tras día, cargado de tristeza. Mi corazón ahora se alegrará, Señor, en tu salvación. Miren cómo él pasa, mi hermano, de la desesperanza a una alabanza del Señor. Y yo le ruego al Señor que si alguno de las personas que están escuchando, hermanos de la iglesia, otras personas que están escuchando este mensaje en esta mañana, y por las situaciones que estamos pasando, o por cualquier otra situación, esta mañana se ha sentido cargado, o se ha sentido como se sentía primero el salmista, los primeros versos, con muchas preguntas delante de Dios, se ha sentido con su corazón lleno de tristeza día tras día, lleno de aflicción. Nuestro ruego en esta mañana es que a través de esta palabra podamos ser confortados y podamos pasar de un estado de desesperanza como el que tenía el salmista a un estado de quietud, de paz, de un estado de un corazón cargado de tristeza a un corazón cargado de alegría. ¿Por qué? Hacemos esta pregunta ya para finalizar. ¿Por qué se puede alegrar? ¿O por qué se podía alegrar el corazón de David a pesar de la aflicción? ¿Por qué David debía alabar al Señor en el tiempo de angustia que él estaba viviendo? La contestación a eso está en el último verso, en el verso 6, donde él dice, Señor, yo cantaré a ti porque tú me has hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Así que el corazón de David se podía alegrar porque a pesar de la aflicción que él estaba viviendo, Dios había sido bueno con él. Y él ahora estaba recordando la bondad de Dios en su vida. Mi hermano, cuando nosotros estamos cargados, cuando nosotros estamos con 1000 preguntas y cuestionamientos como los tenía David, cuando nosotros tenemos un corazón que día a día se afana más y más de tristeza y se llena más de tristeza, es bueno recordar la bondad de Dios. Es bueno recordar como David el bien que el Señor nos ha hecho. David decía, Señor, yo te cantaré a ti, yo tendré un corazón alegre porque tú has sido bueno conmigo. Mi hermano, el salmista David sabía lo que había hecho Dios por él. Dios lo único que le había hecho era bien. Así que David podía confiar en él aunque estuviera pasando por una gran prueba. El salmista respondería en alabanza al Señor en medio de su tiempo difícil. Pero ¿cuál era ese bien o cuáles eran esos beneficios que Dios le había dado al salmista
Para que usted tenga una idea, el mismo salmista David escribe otro salmo más adelante, el Salmo 103. Y yo voy a leer esos primeros 5 versos, para que usted vea, cuando David aquí dice, yo cantaré al Señor porque el Señor me ha hecho bien. Para que usted vea cuál es ese bien que el Señor le había hecho al salmista. Mire lo que dice el Salmo 103, versículo 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Ese era el bien que había recibido David de Dios. O sea, David está diciendo, Señor, yo estoy pasando por un tiempo de gran aflicción. Pero en este tiempo de gran aflicción yo no quiero olvidarme de ninguno de tus beneficios. Yo no quiero olvidarme de que tú has sido bueno para conmigo. De que tú has sido bueno para con los míos. Mi hermano, hay una aplicación muy importante para nosotros en esta mañana también. En medio de esta crisis que ha creado esta pandemia, el COVID-19 en nuestro país y en el mundo entero, es probable, mi hermano, que nosotros tengamos 1001 preguntas delante del Señor. Y tengamos cuestionamientos y nos sintamos cargados en esta mañana. Pero yo te invito a que hoy recuerdes la bondad de Dios para contigo. Que hoy recuerdes que Dios ha sido bueno. Que hoy tú puedas pasar, como pasó David, de un estado de desesperación a un estado de quietud. De un estado de aflicción a un estado de confianza en Dios. Que hoy tú puedas decir en esta mañana, sí estoy cargado, sí tengo 1000 problemas, sí tengo 1000 aflicciones, pero hoy quiero recordar algo. Quiero recordar que Dios es bueno. Que tú puedas recordarle a tu alma en esta mañana, Dios ha sido bueno conmigo. A pesar de todo esto que está pasando, Dios ha sido bueno conmigo. Que tú puedas recordarle a tu familia, Dios ha sido bueno. Que tú puedas, mi hermano, y te invito ahí donde tú estás en tu hogar, decirle, vamos a cantarle al Señor, vamos a alegrarnos en Él, porque Él nos ha hecho bien. Mi hermano, que tú puedas compartir este mensaje de esperanza. Y puedas hablarle hoy y esta semana a otras personas por los medios que puedas para decirle, han pasado muchas circunstancias. Este año ha empezado muy difícil, pero Dios ha sido bueno. Dios me ha hecho bien. Y por eso hoy mi corazón puede alegrarse en Él. Un comentarista bíblico decía lo siguiente, cuando se impaciente, recuerde la fe constante que tuvo David en la misericordia infalible de Dios. La próxima vez que se impaciente por algo, recuerde la fe constante que tuvo David en la misericordia infalible de Dios. Mi hermano, el Señor nos ha hecho bien. El Señor ha sido bueno para con nosotros. El bien más grande ha sido el darnos a su Hijo, en quien tenemos salvación, en quien tenemos perdón de nuestros pecados. Nuestra necesidad más grande ya fue satisfecha, no olvidemos eso. Nuestra necesidad más grande, que era de un Salvador, ya fue satisfecha en la cruz. Nuestro problema más grande ya fue resuelto. Así que a la luz de eso podemos decir, Dios es bueno, Dios ha sido bueno para conmigo. Ese es el bien más grande que Dios nos ha dado, el darnos a su Hijo. Hoy tenemos esperanza aún cuando estemos pasando en el día de aflicción. Si tú que estás escuchando este mensaje en esta mañana y no conoces al Señor, no eres creyente, hoy yo te invito a que tú saques un tiempo y reflexiones en lo que hemos hablado. Y piense que nosotros como creyentes hablamos de que en tiempos de aflicción podemos acudir a Él, podemos acudir al Señor y descansar en Él porque hemos experimentado su bondad. Hoy tú también puedes experimentar la bondad de Dios, creyendo en ese regalo de gracia que Dios dio, enviando a su Hijo, descansando en fe, confiando en que no puedes salvarte a ti mismo, sino que solamente a través de Cristo y sus méritos y su obra redentora tú hoy puedes ser salvo, solamente teniendo fe en Él, descansando en Él. Así que yo te invito a que tú hoy puedas venir a Cristo y tener la esperanza que hoy como creyentes nosotros tenemos. Recuerdan esta mañana lo bueno que ha sido el Señor para contigo.
lo bueno que el Señor ha sido para con tu familia en estos días difíciles. Mi hermano, hemos llorado, hemos sufrido en gran manera toda esta situación, nos hemos desesperado. Le hemos preguntado al Señor, como le preguntaba el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? Pero también en esta mañana podemos recordar que el Señor nos ha hecho bien. En esta mañana podemos recordar que Dios ha sido bueno para con nosotros. Yo te invito a que hoy tú se lo recuerdes a tu alma y tú le recuerdes a todas las personas que tengas alrededor hoy y con las cuales te vayas a encontrar, les recuerdes que Dios es bueno y que la bondad de Dios, a pesar de la aflicción, ha estado con nosotros. Hermano, oremos al Señor para que nosotros, así como el salmista David, en su día de aflicción, él pasó de la desesperanza a la alabanza. Oremos al Señor que nosotros también, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, podamos aprender a descansar en Dios y podamos pasar de un corazón atribulado, cargado, lleno de tristeza, a un corazón alegre, a un corazón lleno de alabanza por la bondad de Dios para con sus hijos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Señor, nosotros hemos experimentado tu bondad, tu benignidad de tantas formas. Oh Señor, ayúdanos, porque en muchas ocasiones nos hemos sentido como el salmista David, cuando en este texto que acabamos de ver en esta mañana, él iba delante de ti, Señor, con cuestionamientos, con preguntas. ¿Hasta cuándo él tendría que estar sufriendo? ¿Hasta cuándo tú te habías olvidado de él según él lo veía, Señor? Señor, ayúdanos, Padre, a ir delante de ti, a derramar nuestros corazones como lo hacía David, descansando en ti. Que nuestros corazones no se queden en la queja, Señor, que nuestros corazones no se queden en la aflicción, aturdidos, cargados con tristeza, sino que nosotros podamos hacer esta misma transición que hacía el salmista, de un corazón cargado a un corazón que descansa en el Señor. Señor, nuestros corazones hoy descansan en ti. Señor, gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Señor, la bondad tuya se ha mostrado por el acto más grande de amor que ha conocido la humanidad, que es enviar a tu Hijo, Jesucristo, para vivir la vida que nosotros teníamos que vivir y no podíamos vivir porque somos pecadores por naturaleza. Y para morir la muerte que merecíamos, Señor. Ese es el acto de benignidad, de bondad más grande que tú has hecho por nosotros. Hemos experimentado, Señor, el hecho de que tú eres bueno al haber resuelto nuestro problema más grande, que era nuestro pecado, que era un estorbo para nuestra relación contigo, que nos separaba de ti. Gracias porque en Cristo ahora nos has reconciliado, Señor. Y yo te pido por cada persona que escuche este video y no te conoce, Señor, que pueda entender el mensaje de salvación, que dentro de tus planes soberanos tú puedas abrir su corazón y entienda que no puede salvarse a sí mismo y que la única esperanza que tiene es descansar en ti, es poner su fe en ti, Señor. Señor, tú has sido bueno para con nosotros. Por eso queremos tener corazones alegres, corazones gozosos en medio de la aflicción, Señor. Por eso queremos cantarte, como decía el salmista en el verso 6, cantarte a ti porque tú nos has hecho bien. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que se ha conectado a esta transmisión en esta mañana. En el nombre de Jesús nosotros oramos. Amén. Hermanos, recuérdele, como le decía hace unos minutos, recuérdele a su alma y recuérdele a todas las personas alrededor de usted que Dios ha sido bueno para con nosotros. Y que podamos pasar de un corazón cargado, entristecido, a un corazón gozoso por lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Ya hoy es el sexto mensaje que transmitimos por medio, ¿verdad?, de esta plataforma de Facebook. Esperamos que esto pase pronto y nos podamos reunir. Y damos gracias a Dios por este medio, pero como decíamos hace unos domingos atrás, nada sustituye la iglesia local. Seguimos extrañándolos a cada uno de ustedes, seguimos orando todos los días por ustedes, así que esperamos que esto pase pronto y nos podamos ver, podamos gozarnos en el Señor y podamos hablar de cómo Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros durante todo este tiempo de aflicción. Así que si el Señor lo permite, próximo domingo a las 10 de la mañana también tendremos una transmisión como esta, donde estaremos exponiendo la palabra del Señor. Dios le bendiga y gracias por conectarse en esta mañana.